Hola, muy buenos días a todos. Estamos el día de hoy otra vez como siempre. Vamos a tener una sesión informativa para ustedes, papás de niños que están en tratamiento oncológico, pues obviamente con la intención de seguirlos apoyando a que sea más llevadera este camino de la atención de sus niños. Y pues como saben, este es un esfuerzo que Mi Gran Esperanza ha coordinado en conjunción con el Laboratorio Sofía. El día de hoy vamos a hablar al respecto de lo que es el tratamiento con quimioterapia. Como si se acuerdan, en un inicio hablábamos de que había distintos tratamientos para la quimioterapia y que uno de ellos, el más frecuente, era el uso de quimioterapia y que de primera instancia se utilizaba la quimioterapia porque eran tratamientos que habían demostrado efectividad y que solamente, por ejemplo, en algunos casos, hablando caso específico de la leucemia, eh, hablando caso específico de la leucemia, en estos, de repente los papás tienen como mucha curiosidad o inquietud por la cuestión del trasplante, que les decía que pues el trasplante también conlleva así como sus beneficios, sus riesgos, y que se había visto que, por ejemplo, con quimioterapia hay algunas leucemias que responden suficientemente bien sin tener que necesitar de un trasplante. Y bueno, para prácticamente todas las neoplasias el tratamiento es la quimioterapia. Tenemos que hay diferentes tipos de quimioterapia. La más utilizada suele ser la intravenosa. Sin embargo, por ejemplo, pues hay algunos tratamientos o algunos tipos de cáncer que ameritan de otros medicamentos que vienen en otras presentaciones. Por ejemplo, los niños que están en tratamiento de leucemia, que utilizan la mercaptopurina o el metotrexate por vía oral, es decir, tomada, intramuscular, como por ejemplo la L-asparaginasa, que también es un medicamento que se utiliza frecuentemente en las leucemias, y la intratecal, que también es un tratamiento muy propio de las leucemias. Em, y bueno, esto también ya lo habíamos mencionado anteriormente, de los tipos de catéteres o de los tipos de acceso venosos que se suelen utilizar para el tratamiento con quimioterapia. Tenemos que pues el más frecuente es el catéter venoso periférico, que es pues estas agujitas que les insertan a los niños en las manitas cuando van a recibir un tratamiento corto, que van, por ejemplo, al hospital de día, les ponen ese día la quimioterapia y se retiran a casa. Este es algo que se utiliza de forma bastante frecuente para aquellos pacientes que no tienen un catéter de tipo permanente. Tenemos el catéter venoso central, que este es un catéter que por así decir, el sitio de introducción es en una vena de un mayor calibre, y esto con la intención de que el medicamento irrite menos o en tratamientos, esto es, por ejemplo, se usa mucho en los niños que de repente se hospitalizan por complicaciones y que vamos a tener la necesidad de estar administrando medicamentos de forma por un tiempo prolongado, y que ya las venitas de las manitas de los bracitos ya están algo lastimadas, y pues bueno, esto es como con la intención de evitarle sufrimiento a los pacientes. Tenemos el catéter puerto, que pues en ese siempre les hago mucho énfasis en el sentido de que tristemente existe como esta falsa idea de que con el catéter puerto los niños suelen complicarse más. Obviamente pues sí hay como riesgos de infecciones si este se manipula de forma incorrecta, pero utilizado de la forma correcta, pues el catéter puerto es una súper buena opción para todos aquellos niños que van a tener tratamientos por tiempo prolongados, ya que pues se queda insertado por dentro sin que se observe. Únicamente se puede tocar un abultamiento en el sitio donde está el tamborcito, que es esta imagen que se ve aquí. Y la forma en que se utiliza es que cuando se va a requerir su uso, se le introduce en ese tamborcito una aguja especial, que entonces da como tal el acceso al puerto. Entonces, pues haciendo énfasis en que en aquellos niños que vayan a requerir tratamiento prolongado y que sean candidatos para la colocación de un catéter puerto, si se los propone, eh, si se los proponen, pues que accedan, pues que no le tengan miedo a este catéter que de repente está medio satanizado, cuando en realidad es de mucha utilidad, sobre todo para evitar dolor en los niños con las punciones. Tenemos también el catéter PIC, que es un tipo de catéter especial, que es un catéter
que se introduce desde una vena un poquito más gruesa que la de las manitas y que su punta va y queda como si fuera un catéter puerto o un catéter este, venoso externo en el cual pues permite que las venitas se irriten menos. Este cuando se les coloca a los pacientes pues también requiere de muchos cuidados especiales porque como les decía en una ocasión anterior pues finalmente estos catéteres que de cierta forma una parte queda expuesta pues obviamente son unas vías de acceso directo para las bacterias y demás. Entonces, para que si sus niños de repente les colocan uno de esos, tengan mucho cuidado en con la higiene. Ahora, bueno, después de como todo este preámbulo de los tratamientos y de las vías de acceso a los medicamentos, vamos a hablar un poquito al respecto de qué es la quimioterapia. Y digo, pues para todos ustedes que sus niños ya han estado en tratamiento en alguna ocasión, pues obviamente están bastante familiarizados con qué es la quimioterapia, ya lo hemos venido mencionando en múltiples ocasiones en semanas previas. Decíamos que bueno, la quimioterapia son medicamentos que están eh, elaborados con la intención de destruir las células del cáncer. Cada vez pues hay como más medicamentos distintos disponibles y algunos de ellos ya comienzan a tener como la capacidad de ir e identificar únicamente las células malignas y atacarlas a ellas, pero eh, varios medicamentos que son utilizados de forma constante eh, todavía pues no son como tan específicos de un tipo de células y entonces van y atacan a todas aquellas que están en reproducción rápida. Entonces, pues ustedes habrán visto que prácticamente o independientemente del tipo de cáncer que tenga su niño, pues se utilizan una combinación de diferentes medicamentos. Y esto va en el sentido de que cada medicamento tiene una forma de actuar distinta, va y, por así decir, interviene en un punto de la reproducción de la célula distinto, y entonces esto hace que pues así como dice aquí abajo, ¿no? Uno más uno no es dos, sino que es tres o cuatro, porque finalmente estos medicamentos se complementan para tener un efecto más fuerte aún para lograr erradicar las células del cáncer. Digo, la verdad, a mí me gusta mucho como la historia de cómo se ha ido desarrollando la oncología y el tratamiento del cáncer. Es algo pues que realmente pues no tiene mucho que se comenzó a desarrollar. Ahí los primeros tratamientos efectivos se describieron por ahí de los 50 y por ejemplo cuando se empieza a tratar el cáncer, de repente pues ahí en diferentes países fueron creando medicamentos, pero veían creando un solo medicamento, pues de repente, pues sí, se conseguía que el cáncer dejara de avanzar o que transitoriamente eh, mejorara la condición clínica del paciente, pero eventualmente, ahora sí como que brincaba la liebre y brincaba más fuerte, ¿no? Entonces empiezan a hacer terapias combinadas, de dar más de un medicamento en los ciclos de tratamiento y vieron que haciendo estas combinaciones pues la respuesta era mucho más efectiva en los pacientes y entonces es como se ha llegado a la actualidad a dar tratamientos combinados porque se ha visto que pues entre ellos se potencializan. Y bueno, como ya se los mencionaba hace rato, pues así como la quimioterapia es súper buena para el tratamiento de los niños y es lo que da la oportunidad de poderlos curar, pues al ser medicamentos que van y atacan la reproducción celular, pues no todos ellos tienen la capacidad de distinguir entre cuál célula es buena y cuál célula es mala. Entonces van y ahora sí que le pegan a todas las células que están en reproducción y principalmente pues tienen el efecto en las células que tienen reproducción rápida, que ya hemos dicho, por ejemplo, que parte de estas células de esas que se reproducen rápido, son, por ejemplo, las de la mucosa, eh, todo lo que son revestimientos de mucosas, entonces por eso es frecuente que los niños de repente tengan eh, como despulimiento de la mucosa oral, de la boquita que de repente ahí se empieza como a descamar el recubrimiento interno o los labiecitos, luego se les empiezan a partir y también una mucosa que también se reproduce rápidamente, también es la de la mucosa anal, entonces también es frecuente que de repente podamos tener lesiones en la colita de los niños.
Ahora, eh, sí, esto es como lo más típico. Sin embargo, también hay algunos efectos secundarios comunes del tratamiento de la quimioterapia. Y afortunadamente tenemos algunas medidas y algunos medicamentos que sirven de cierta manera para contener o disminuir los efectos secundarios que se pudieran presentar durante el tratamiento de quimioterapia y pues obviamente esto va en beneficio de la sintomatología que puede tener el paciente durante el tratamiento. Entonces, bueno, está por ejemplo este osito que es bastante ilustrativo al respecto de los efectos secundarios que puede tener la quimioterapia. Y tenemos, por ejemplo, que la asparaginasa, uno de los efectos secundarios que puede tener es el causar trombos. Y a veces estos trombitos, como pueden, la sintomatología más evidente se puede presentar cuando el trombito se presenta a nivel de las venitas que irrigan el cerebrito. Pero igual, o sea, dentro de lo que cabe son efectos secundarios que no se presentan de forma, que si bien los menciono como que son las presentaciones más frecuentes de estos medicamentos, pues realmente no son, en la vida real no son tan frecuentes. Pues. Y luego tenemos el uso de platinos, el que más frecuentemente les habrá tocado escuchar es el cisplatino y es el que más veces se puede asociar con una disminución en la capacidad de escuchar. Sí se ha visto que en pacientes que están tratados con cisplatino suele disminuir un poquito la capacidad de escuchar, sin embargo, pues eh, ahora sí que riesgo-beneficio pues justifica su uso. Tenemos también, por ejemplo, los alcaloides de la vinca, como la vincristina o la vinblastina, que el principal o bueno, el efecto secundario que suele ser más evidente es que de repente, por ejemplo, los niños se pueden quejar de dolor de las extremidades o como de adormecimiento de las extremidades, o sea, de los bracitos, de las piernitas. Esto en terminología médica se llama parestesias y disestesias. Y, por ejemplo, en este caso entraría muy bien la función de cuidados paliativos. Y algo que también a mí me gustaría ayudar a cambiar luego la gente escucha cuidados paliativos y como que los cuidados paliativos los asocian inmediatamente con que el niño pues ya no tiene un buen pronóstico, que va a fallecer o algo por el estilo, cuando en realidad la función de los cuidados paliativos es ayudar a disminuir la sintomatología y dolor en aquellos pacientes que van a estar recibiendo tratamiento de forma crónica. Entonces, aunque existe como esta desinformación al respecto de los cuidados paliativos, pero realmente las intervenciones de cuidados paliativos son con la intención de disminuir la sintomatología y el dolor durante el tratamiento. Entonces, si alguna vez les ofrecen como la intervención de cuidados paliativos, que no se estresen, no se sientan mal de que eso implica que su niño le está respondiendo mal al tratamiento, sino que pues la intervención de los cuidados paliativos va mucho más allá de eso. Y en este caso, por ejemplo, si de repente su niño empezara a tener ese tipo de sintomatología, de que tenga dolor de las extremidades o adormecimiento, es importante que se lo mencionen a su médico tratante, porque para esto sí hay totalmente medicamentos que pueden ayudar a controlar y disminuir esta incomodidad mientras estamos en el tratamiento. Y en la gran mayoría de los niños, una vez que se hace el tratamiento y en apoyo con estos medicamentos que les menciono, pues suelen desaparecer estas molestias por completo. En el caso de la bleomicina, que no es un medicamento que se utilice tanto, pero sí hay algunos protocolos que lo llevan, y la bleomicina lo que se ha visto es que puede provocar un poquito ahí de fibrosis, yo traducido en términos más coloquiales es como eh, cicatrizamiento a nivel de los pulmones, que puede disminuir un poquito la efectividad de la oxigenación. Sin embargo, pues igual no es frecuente, no es tan frecuente que suceda. Otro medicamento que se utiliza bastante frecuentemente es la doxorubicina. Eh, la doxorubicina tiene, tiene aparte ahí como otras hermanitas del mismo grupo de medicamentos, y estos medicamentos que se llaman en grupos se llaman antraciclinas,
Algo que es bastante frecuente que presenten es, por ejemplo, este es de las que más contribuyen a la caída de cabello. Entonces, aquellos pacientes que en sus tratamientos llevan doxorubicina, es frecuente que tengan pérdida de cabello. Y la otra cosa es que, que los antracíclicos particularmente se asocian con provocar lesiones a nivel del corazón que pueden disminuir su capacidad de bombeo. Sin embargo, en la actualidad pues se cuenta con medicamentos que contrarrestan ese efecto, entonces pues prácticamente es muy baja la probabilidad de que pudiésemos llegar a tener ahí un daño en el corazoncito. Tenemos también la ciclofosfamida, que la ciclofosfamida, si alguna vez les ha tocado eh, que se las apliquen al niño, en estos casos, por ejemplo, pues lo que se recomienda es como hidratar muy bien al paciente, con la intención de estar de cierta manera forzando la orina para para evitar que haya como mucho contacto en el epitelio interno de la vejiga y podamos tener sangrados, que ese es como uno de los efectos secundarios. Y tenemos el metotrexato, que el metotrexato también pudiese provocar lesión al nivel del riñoncito y un poquito de parestesias y disestesias. Y por ejemplo, hay algunos tratamientos como las leucemias que de repente llevan dosis altas de metotrexate en infusiones largas y esos pacientes, si a alguno de ustedes les ha tocado que sus niños se internan para eso, pues son pacientes que se internan desde un día antes para comenzar a hidratarlos de forma abundante y estar provocando que estén orinando mucho precisamente para evitar que vaya a haber alguna lesión renal. Entonces, pues realmente en el tratamiento con la quimioterapia, aunque sabemos que puede haber como muchos efectos secundarios, también desde la parte médica se hace como todo el esfuerzo necesario para, a medida de lo posible, disminuir o evitar que se puedan presentar complicaciones asociadas al tratamiento. Entonces, bueno, también como otros de los efectos frecuentes en general de la quimioterapia, pues es, como ya mencionábamos, la caída del cabello, los dolores de cabeza, sobre todo también estos son como bastante frecuentes cuando el niño recibe quimioterapia intratecal. Tenemos pues la presentación de úlceras en la boquita, que también pues se puede presentar como en con todos los tratamientos y que mencionábamos que el nombre de este tipo de lesiones es mucositis. Y bueno, también a veces ahí de repente como los medicamentos de cierta manera se procesan en el hígado, la gran mayoría, pues también a veces de repente podríamos tener algo de inflamación en el hígadito. Y bueno, pues los demás prácticamente ya todos los mencionamos. También hablando un poquito ahí de la caída de cabello, es un efecto secundario bastante frecuente de prácticamente todos los medicamentos que se utilizan en quimioterapia. Sin embargo, pues realmente como es únicamente como los periodos más intensos de tratamiento cuando solemos ver que el paciente tiene esta pérdida del cabello. Sin embargo, afortunadamente es una pérdida de cabello transitoria y una vez que disminuye la intensidad del tratamiento que está recibiendo, cuando el paciente ya se encuentra en vigilancia, pues vemos que el cabello se recupera de forma pronta. Entonces, también pues para que sepan que este efecto secundario de la quimioterapia no es algo permanente. Eh, Tenemos también pues lo que les mencionaba, que con las intratecales también de repente es frecuente que los niños tengan dolores de cabeza y esto va en función del tratamiento y a veces también con la punción lumbar, con la pura punción lumbar puede desencadenarse este síntoma. Igual si tienen como alguna molestia o algo, pues para que se acerquen a su médico tratante y también hay manejo para este tipo de sintomatología. Les mencionaba hace ratito que los antracíclicos constantemente, bueno, los antracíclicos como efecto secundario puede tener esta lesión al corazoncito. Sin embargo, en la actualidad, y muchos de ustedes les sonará ya este nombre, hay un medicamento que se llama desraxosano que nos ayuda a prevenir ese tipo de lesiones. Entonces, como les digo, pues siempre cuando un niño está en tratamiento, la parte médica hace el mayor de los esfuerzos para que la sintomatología del paciente sea lo más llevadera posible y a medida de lo posible pues también evitar complicaciones. Este, pues de lo de la ciclofosfamida que les decía que puede provocar ahí irritación e inflamación y un poquito de sangrado si está mucho tiempo en contacto
con la vejiga, entonces igual si de repente les toca que les pongan ciclofosfamida de forma ambulatoria, que procuren estar hidratando bien al niño después de haber recibido la quimioterapia. También existe un medicamento para este efecto secundario de la ciclofosfamida que se llama Mesna, que también a muchos de ustedes les sonará el nombre de las veces que ha recibido ciclofosfamida o ifosfamida a su paciente. Y este también es pues obviamente con la intención de evitar a medida lo posible que vayamos a tener esta irritación y sangrado a nivel de la vejiga. La mucositis, que ya la hemos venido mencionando en varias ocasiones, que es este despulimiento de la mucosa oral. Tenemos también la presencia de náusea y vómito, que esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, que inclusive ya en pacientes que han recibido quimioterapia previamente, a veces puede haber náusea y vómito previo al tratamiento y que esta se llama náusea y vómito anticipatorio, y esto va más en relación con que el niño se comienza a sugestionar de que va a recibir quimioterapia. Eh, También pues se utilizan medicamentos a medida de lo posible para evitar que el paciente vaya a tener esta incómoda sintomatología. Recordar que esto se puede presentar inclusive, puede tener una duración de 24 a 72 horas después del tratamiento, y que es súper importante que pues el niño lo estemos manteniendo bien hidratado en caso que tenga náusea. Dentro de lo que se puede hacer, como esto ya lo hemos mencionado varias veces, pero se los repito porque pues, la intención es que ustedes puedan apoyar a sus niños para que lo pasen pues lo más llevadero posible, y es ofrecer al niño alimentos y líquidos en pequeñas cantidades de forma frecuente y a temperatura ambiente o frío. Esto suele mitigar un poco ahí la presencia de la náusea. Evitar el uso de comidas grasosas o condimentadas. Ahí el uso de infusiones o té de jengibre también puede ayudar como, digamos, medida casera para intentar contener la náusea y el vómito. También le pueden ofrecer galletitas saladas, animar al niño a enjuagar su boca después de vomitar, obviamente para que se quite el sabor del vómito y no le vaya esto a provocar más náusea. Hay que procurar evitar olores fuertes en el área donde se encuentra el niño. Eh, pues aunque les guste andar muy perfumados a ustedes, pues evitar utilizar perfumes o aromatizantes, sobre todo los días el día que reciba la quimioterapia o el par de días posteriores. Esto pues también para evitar que le incrementemos la náusea. A medida de lo posible, intentar que cuando el niño coma esté en una habitación bien ventilada, pues para que se disipen los olores y no vayamos a exacerbar la náusea y el vómito. Y pues bien importante lo que mencionaba de que hay que ayudar al paciente a mantenerse bien hidratado. Si de repente llegase a presentar un vómito en la casa, pues hay que estar procurando darle líquidos. Si de repente vemos que el niño sigue vomitando y vomitando y vomitando y no retiene ni los líquidos, pues ahí sí es importante que consideremos la necesidad de llevarlo al hospital, porque pues corremos el riesgo que si el niño no está tolerando absolutamente nada y está vomitando todo, esto puede conllevar a que el paciente se deshidrate. Y bueno, pues los datos de deshidratación secundaria al vómito pues son exactamente los mismos que se presentan en cualquier otra enfermedad que provoque vómitos constantes, como pues son los datos del alarma serían ojos hundidos, boca seca, la salida espesa, que el niño deje de orinar o que empiece a respirar rápido. ¿Y por qué es importante que estemos súper atentos a que el niño no se vaya a deshidratar en caso de que tenga los vómitos constantes? Pues porque principalmente ahí el que las puede llevar de perder es el riñoncito. Entonces, pues a medida de lo posible, evitar que se nos vaya a deshidratar para que ese riñoncito no vaya a sufrir, porque ese riñoncito hace mucho trabajo cuando el niño recibe quimioterapia. Y también de repente hay algunos medicamentos que pueden inducir un poco de diarrea. Entonces también si el niño está con diarrea posterior al tratamiento con quimioterapia, pues también estar procurando que esté bien hidratado. Si la diarrea se acompaña de fiebre, ahí sí hay que correr inmediatamente al hospital. Acuérdense que la presencia de fiebre en los niños que están en tratamiento oncológico es un dato de alarma que nos puede hablar de una infección importante que puede comprometer la vida del niño. Entonces nada de, le doy paracetamol y a ver cómo le va al rato. No, si el niño llega a tener fiebres, hay que correr inmediatamente al hospital.
Algo que también se presenta frecuentemente en el tratamiento del paciente oncológico es la presencia de anemia. Y esta anemia igual puede o sea, es transitoria durante el tratamiento, sin embargo hay ocasiones en las que va a haber necesidad de que transfundan al niño. Uno, porque es importante que el niño tenga cierto nivel de glóbulos rojos para poder aprovechar de forma correcta la quimioterapia, y la otra cosa pues porque la anemia también puede tener ahí sintomatología que interfiera con las actividades diarias del niño. Entonces, si nosotros vemos que el paciente se cansa mucho, si está débil, si se le ve la piel pálida, si empieza ahí de repente como el corazoncito a latir más rápido de lo habitual, si hay mareo, si hay dolor de pecho, si hay dolores de cabeza constante, pues esos pueden ser datos de anemia, y en ese caso muy probablemente el paciente va a requerir de una transfusión. Entonces, si de repente ven ahí como que el niño está demasiado pálido, se les agita muy fácil, está durmiendo mucho, pues también ahí vale la pena que se acerquen con su médico tratante para verificar que el niño no esté con un grado importante de anemia que haya necesidad de realizar alguna transfusión. También pues la otra cosa que ya hemos mencionado anteriormente es que parte también como de estos efectos no deseados de la quimioterapia es que bajen transitoriamente las plaquetas, que son pedacitos de célula que andan ahí en la sangre que nos ayudan a contener los sangrados. Ya habíamos mencionado anteriormente que uno de los sangrados frecuentes es el sangrado por la nariz. Entonces que si de repente el niño empieza a sangrar por la nariz, no hagan como lo típico que suele hacer la gente de hacerlos que eche la cabeza para atrás, porque eso haría que estén deglutiendo toda la sangre y eso puede irritar el estómago y va luego a vomitar con sangre y ustedes se van a asustar aún más. Sino lo que hay que hacer es que hacer que el niño eche la cabeza para adelante y presionar ahí en el punto de transición entre la parte de la nariz que se siente firme y la que se siente un poquito más blanda, de 5 a 10 minutos sin introducir nada. Y ya si se logra contener el sangrado, evitar que el niño se esté picando la nariz, porque si se pica la nariz puede arrancar la costra que se hizo y entonces volvería a sangrar de ese orificio nasal. Bueno, creo que con esto abordamos como los principales efectos secundarios y que se pueden tener durante la quimioterapia y cómo el equipo médico ayuda a mitigarlos y las actividades que pueden ustedes hacer en casa con la intención de disminuirlas. Recordándoles que ahorita en unos momentitos más les estaremos compartiendo por esta vía la evaluación de este tema que pues esta es para los papás que están en el programa de Mi Gran Esperanza. Por mi parte, pues no queda más que agradecerles su atención, que estén aquí presentes. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer ahorita a través de el chat. Voy a quedarme aquí un par de minutitos porque luego me dice Maite que salgo corriendo. Bueno, pues y también pues invitándolos ahí que de repente si tienen alguna pregunta, aunque no lo estén viendo en este momento, sino que lo escuchen más tarde, si tienen alguna pregunta la pueden dejar ahí en el chat y a medida de lo posible se los vamos contestando en las próximas sesiones informativas que tengamos. Pues, me parece que no hay preguntas. Bueno, pues fue para mí un gusto como siempre. Espero que se encuentren muy bien. Nos escuchamos nuevamente el viernes previo a irnos de vacaciones decembrinas. Hasta luego. Gracias.